Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. No le cambie, quédese con nosotros, porque el camino de salvación solamente está en Cristo nuestro Señor. Porque Él es nuestra vida, el que nos da el aliento y el ánimo para seguir adelante. Vamos a compartir palabra en esta oportunidad que tenemos con el Señor. Y esta palabra es para usted y esta palabra es para mí. Y el tema que vamos a estar compartiendo es acerca de un hombre que estaba dentro de lo que era su conocimiento, sus preceptos, la ley en el Antiguo Testamento. Estaba aferrado y él era celoso de lo que hacía, pero se dio cuenta que no era el todo del hombre. Y la pregunta que tenemos para este tema es: ¿contra quién estamos? ¿Contra quién está usted y contra quién estoy yo en este andar, en este caminar por esta vida que Dios nos ha dado? Y compartamos la escritura que está en Hechos capítulo 9. Y vamos a hablar de Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso ciertamente perseguía a la iglesia. Ciertamente en su celo por la palabra del Señor en el Antiguo Testamento defendía el judaísmo, lo que era la ley y los profetas. Pero Cristo en su misericordia vino a su corazón. Y vamos a compartir la escritura, capítulo 9 de Hechos, y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y continúa la escritura diciendo: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de la salvación, el camino que es en Cristo Jesús, dice, los trajese presos a Jerusalén. Y esto era lo que hacía Pablo. Luchaba en contra y peleaba en contra del camino de salvación, porque él era celoso de lo que era la ley y los profetas. Ciertamente la ley y los mandamientos que fueron dados por Dios, pero sobre todo la ley que gobernaba y hacía que el hombre hiciera las cosas como Dios manda. Pero era tanta la ley que era difícil cumplirla. Y entonces dice la escritura que cuando Pablo iba camino a Damasco, dice, mas yendo por el camino, aquí hay una enseñanza, mi amigo, mi hermano. Dice, mas yendo por el camino. Pablo ciertamente iba camino a Damasco, pero cuando empezamos nosotros sin darnos cuenta a caminar por ese camino de salvación, suceden cosas grandes y maravillosas para nuestra alma, para nuestro espíritu, para este hombre interior que está sediento de la palabra y de la verdad que hay dentro de nosotros, porque Dios escribió en nuestros corazones lo que es por naturaleza, lo que es de la ley de Dios. Y entonces dice la escritura, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estaba hablando la voz de Cristo. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mi amigo, mi hermano, Jesús
en su misericordia, se le manifestó a Saulo de Tarso y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué vas en contra de mí? Porque dura cosa te es dar patadas sobre un aguijón. Coces quiere decir dar puntapiés a un aguijón. La palabra de Dios es como espada de dos filos, que cuando está enfrente del hombre, dice la Escritura, que es la espada, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Pero una cosa es dar patadas contra el aguijón y otra cosa es que la palabra del Señor sea como una espada de dos filos que esté enfrente de nosotros. Y cuando nosotros, en lugar de dar patadas contra esa espada, la palabra viene y penetra y parte el espíritu y parte el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y estamos desnudos ante su presencia. Y dice que no hay cosa creada que no esté desnuda ante lo que es la palabra del Señor. Y eso de que está desnuda es porque la palabra es como un espejo. La palabra nos dice cómo debemos de comportarnos, qué hacer, qué no hacer. Y entonces cuando nos vemos reflejados, el hombre con sus actos, con sus obras, con sus pensamientos, con sus actitudes, con sus sentimientos, delante de la palabra nos dice, ¿estás bien o estás mal? Y Pablo perseguía a la iglesia, pero en la misericordia del Señor, viendo el corazón de Pablo, se le manifiesta y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Cuando nosotros no hacemos como dice la palabra del Señor, como está escrito, cuando nosotros no vivimos de acuerdo a cómo debemos de vivir, entonces vamos en contra de la palabra. Si usted y yo no cumplimos lo que es la Escritura y vamos en contra de ella, es como que estuviéramos dándole patadas a la palabra. Y la palabra es la espada de dos filos. La palabra es el aguijón. Es más que un aguijón. Es más que una espada de dos filos. Entonces, mi amigo, mi hermano, Pablo hace un alto en su camino. Porque estaba delante del Creador, delante del que le dice, dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón, contra mí. Porque Cristo Jesús es la palabra, Cristo Jesús es la verdad, Cristo Jesús es la vida, es el camino. Y nadie va a ir al Padre si no es por ese camino que es en Cristo Jesús. Ciertamente Pablo iba camino a Damasco. Pero dice aquí la Escritura que Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Aquí hay una enseñanza, mi amigo, mi hermano. Cuando le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. La Escritura nos enseña que el Señor, cuando quiere que seamos salvos, Él nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Pablo estaba cegado por la luz. Pablo estaba delante de la palabra. Pablo estaba delante de la espada de dos filos. Y esa espada de dos filos le penetró en su espíritu, en su alma.
Y esta palabra discernió los pensamientos del corazón de Pablo. Y entonces Pablo se encontró delante de su Creador, delante del que lo hizo. Y entonces Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y entonces le dice, levántate. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y entonces Pablo dice que escuchó la voz, oyó la voz. Porque en el verso 4 dice que él oyó la voz. Oír la voz del Señor cuando nos habla, cuando viene y nos presenta el camino de salvación. Y el hombre pone atención y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le va a responder. El Señor le va a enseñar lo que usted debe de hacer. El Señor le va a decir, ve a la ciudad. Aquí hay una enseñanza. Espiritualmente, la ciudad a la cual Dios nos manda es la ciudad de Dios. Es el reino de Dios y su justicia. Por eso somos bienaventurados cuando oímos y obedecemos. Pero hay hombres que oyen la voz, pero no la conocen, no prestan atención, no pueden ver con los ojos espirituales como Pablo veía al Señor, porque dice la Escritura en el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Mi amigo, mi hermano, cuando hacemos un alto en el camino, cuando nos paramos delante de la palabra del Señor, ocurren dos cosas. O oímos y obedecemos, o simplemente nos quedamos atónitos, sin saber qué hacer, sin tener el discernimiento ni el conocimiento de quién estamos delante. Mi amigo, mi hermano, es tiempo de que usted y yo hagamos también ese alto en el camino y podamos tener discernimiento y conozcamos el tiempo de nuestra visitación. Porque Cristo viene y nos visita y está a la puerta y llama. Y dice, si alguien oye mi voz. Muchas veces confundimos ese texto que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y pensamos que el Señor Jesús llama con toquidos. No, el Señor no llama con toquidos. El Señor no toca la puerta. No, el Señor no toca la puerta. Eso no dice la Escritura. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, y abre la puerta, entonces yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En el mundo espiritual no es como en el mundo material. Porque ciertamente nosotros los hombres llegamos y tocamos la puerta. Y a veces la tocamos muy tímidamente o muy fuerte. O sacamos algo para tocar porque no se nos escucha. No, el Señor no es así. La Escritura no enseña que Dios toca la puerta. No, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar. Y aquí la voz del Señor llamó a Pablo y Pablo escuchó. Y Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que nosotros entender delante de quién estamos y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando hacemos las cosas mal, tenemos que arrepentirnos y tenemos que venir al Señor y pedirle perdón y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando oramos y nos arrepentimos, el Señor nos recuerda su palabra. Mi palabra ya está dada. Mi palabra y mis estatutos y mi ley en la fe de Jesús, el evangelio de salvación, ya fue manifestado. Y entonces los hombres que no pueden escuchar la palabra van a ser como los hombres que iban con Pablo, que se pararon atónitos. Dice, oyendo a la verdad la voz,
mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Y esto de que le llevaron de la mano es porque la luz de Cristo lo cegó en lo físico para poder abrir los ojos espirituales, para que viera realmente la cosa como es, la verdad, delante del cual Pablo se encontraba, delante de su Creador, delante del Señor Jesucristo. Y entonces dice la Escritura que entró a Damasco y se quedó. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero Saulo se quedó solo. Estuvo ahí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. Qué excelente es escuchar la voz del Señor y decirle, heme aquí. Cuando el Señor llama a la puerta de tu corazón y del mío, como en este tiempo de enseñanza, y tú abres tu corazón y escuchas la voz y le preguntas, ¿qué quieres que yo haga? El Señor te va a responder y me va a responder a mí. Y nos va a poner delante de la palabra y nos va a decir, ven a mi reino, ven a mi ciudad. Porque en mi ciudad, la tierra prometida, ahí vamos a entender quién es el que era, el que es y el que vendrá. El Dios Todopoderoso que es santo, sublime. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor nos exhorta a que vengamos y hagamos una reflexión en el corazón. Y fíjese lo que dice la Escritura en la respuesta de la pregunta de Ananías, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor, cuando el Señor toca el espíritu y toca el alma y la parte, el hombre se vuelve a su Creador y se postra y reconoce y empieza a buscarle y empieza a orar, porque la oración es el instrumento que Dios nos ha dado para que nosotros podamos comunicarnos con Él, porque Él es la verdad. Él es una realidad que solamente se manifiesta en la vida del hombre. Él es la verdad que solamente se manifiesta en la vida del hombre cuando le buscamos de todo corazón en la oración. El hombre dentro de sí busca la verdad, busca el propósito, el motivo por el cual vive. Mi amigo, mi hermano, y aquí le dice, y he visto en visión, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Mi amigo, mi hermano, cuando no tenemos a Cristo, somos ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Pablo tuvo que ser guiado camino a Damasco por los que lo acompañaban, pero lo dejaron ahí, orando, esperando 3 días. 3 días en oración. A veces nosotros tenemos alguna necesidad y nos postramos y queremos que en ese momento el Señor responda.
y no tenemos la paciencia, no tenemos el discernimiento, que no es en el tiempo que nosotros queramos que se hagan las cosas, sino es en el tiempo del Señor. Porque el Señor ciertamente ve, escucha, y Él da respuesta. Su respuesta puede ser sí, su respuesta puede ser no, a la petición que tenemos delante de nosotros. Es sí, si es de acuerdo a su voluntad. Es no, si estamos en contra de la palabra. Y mi amigo, mi hermano, ciertamente aquí dice, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces Ananías fue, oró, y dice la Escritura que cuando oró se le cayeron de los ojos a Saulo como escamas, y entonces pudo ver. Y Pablo aquí, Saulo en ese entonces, dice que cuando fue ministrado por Ananías, recobró la vista. Y entonces le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando venimos con el Señor, no nada más recibimos la vista, somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Somos llenos del Señor. Dice ahí que habiendo tomado aliento, al instante él recobró la vista, y se levantó y fue bautizado, recobró fuerzas, y estuvo Saulo ahí por algunos días y empezó a predicar el Evangelio. Este Evangelio, mi amigo, mi hermano, que nos dice cómo debe ser nuestro caminar en Cristo. Y yo quiero compartir con ustedes algo que dice la palabra, que está en Lucas capítulo 6. Dice: pero a vosotros, capítulo 6, verso 27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Mi amigo, mi hermano, si no somos capaces de amar a nuestros enemigos y a los que nos aborrecen, entonces vamos en contra de la palabra y estamos dando cosas contra el aguijón. También se nos dice: bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Si no oramos por los que nos maldicen, si no oramos por los que nos calumnian, vamos en contra de la palabra y estamos dando cosas contra el aguijón. Estamos dando patadas contra el aguijón. Somos rebeldes con respecto a la palabra. Dice también la Escritura: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, aún la túnica no se la niegues. Si nosotros, cuando viene el hermano, nos hace alguna ofensa y queremos vengarnos nosotros, queremos hacer justicia nosotros, vamos en contra de la palabra. Vamos a estar dando patadas en contra de la palabra. Mi amigo, mi hermano, tenemos que ir con la palabra. Dice: a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que no es lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Si no somos capaces de dar al que nos pide, vamos en contra de la palabra. Dice: y como quieras
que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Yo tengo que respetar esta regla de oro. Así como quiero que me traten, yo tengo que tratarlos primero. No esperemos a que nos amen, amemos. No esperemos a que nos den, demos. No esperemos a que nos ayuden, ayudemos. Porque entonces vamos a ir, como dice la palabra, vamos a tener contentamiento, vamos a ser bienaventurados, porque bienaventurados son aquellos que oyen, escuchan y ponen por obra la palabra del Señor. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Mi amigo, mi hermano, no podemos engañar al Señor. Dice, Dios no puede ser burlado. No os engañéis a vosotros mismos. Todo lo que el hombre sembrara, eso también va a cosechar. Tenemos que sembrar de acuerdo a la palabra. No podemos ir en contra de la palabra. ¿Contra quién estamos? La Escritura nos enseña que Cristo dijo, el que es conmigo, recoge. El que es contra mí, desparrama. Mi amigo, mi hermano, es tiempo de venir y estar de acuerdo con el Señor. Estar de acuerdo con su palabra. Estar de acuerdo con los mandamientos y preceptos que Él nos dejó en el Nuevo Testamento, el Evangelio de la paz. Porque es a lo cual nos ha llamado el Señor. A paz nos llamó el Señor. Y esto es también por fe, creyendo que lo que está escrito para nosotros se escribió para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo le invito, mi amigo, mi hermano, que venga al camino de salvación. El Señor llama a su puerta. Abra las puertas de su corazón y recíbale y tendrá bendición. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Este es su programa, Caminos de Salvación. Amén.